desarrollaremos un diálogo con la profesora Liliana Parras Reyes sobre el tema cómo organizar las escuelas para la recuperación eficaz del aprendizaje y transformar la educación en el actual contexto. Profesora Liliana Parras, dejamos en el uso de la palabra para su presentación. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Parras Reyes, soy profesora de educación primaria. Actualmente me desempeño como profesora de aula en la institución educativa Santa Fortunata a cargo del quinto grado A. He tenido experiencia en las diferentes instancias de gestión educativa. He sido directora de la UGEL Mariscal Nieto, directora de la DRE Moquegua y también me he desempeñado en algunas direcciones del Ministerio de Educación, en la de gestión escolar, en la de BETSAR a cargo de los colegios de alto rendimiento y he sido coordinadora de acompañamiento pedagógico. Hoy agradezco la invitación de la Universidad Pedro Ruiz de Montoya a través de la Red Peruana de Edugestores y estamos acá para compartir mis experiencias de gestión educativa con todos los maestros y directivos. Yo muy complacida de compartir todos mis conocimientos y de estar presente en esta invitación. Considerando su experiencia en la gestión escolar, en la institución educativa Amparo Baluarte, en la institución educativa Adelaida Mendoza de Barrios, y dadas las circunstancias actuales de situaciones de atraso y retroceso de los aprendizajes, ¿qué estrategias de gestión institucional y gestión de enseñanza se implementarían en su institución educativa para recuperar los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, para mí hay algunos pilares que son importantes para poder recuperar los aprendizajes. Principalmente, primero debemos de tener un buen diagnóstico de nuestra realidad. Segundo, el tema de la planificación es también sumamente importante en todos los niveles. A partir de una buena planificación estratégica que nos señale cuál es el norte que nosotros debemos seguir para lograr los aprendizajes, qué es lo que queremos. Seguido o aterrizado en los planes operativos, en los proyectos educativos institucionales de la SUGEL y de las instituciones educativas. También es importante ver cuáles son los planes curriculares regionales y los planes anuales curriculares de cada institución. Todo esto debe responder a cuáles son las necesidades, a cuáles son la problemática que tiene nuestra realidad regional y local. Otro pilar importante es la gestión escolar, el liderazgo que debe existir en esta gestión. Y estoy hablando no solamente del liderazgo de la institución educativa, sino también el liderazgo que debe haber en todas las instancias de gestión. Algo que debemos comprender es que educación por sí solo no va a solucionar los problemas. Y acá es importante que talle el liderazgo. ¿Por qué? Porque educación tiene que vincularse, relacionarse y trabajar con otros sectores. Por ejemplo, en la región Moquegua se ha implementado con pizarras interactivas, ha invertido en laptops para cada uno de los estudiantes del sexto grado de primaria, del quinto de secundaria, últimamente el año pasado para cuarto de secundaria y quinto de primaria, y así sucesivamente. Pero la señal de internet no llega con claridad o es muy baja en ciertos sectores de la región. Entonces, aquí se necesita un liderazgo de coordinación intersectorial que se debe impulsar. Por el tema de salud también, educación trabaja mucho con salud y entonces tiene que convocar a todos los sectores para que juntos podamos solucionar nuestros problemas y nuestras necesidades. Tercero,
necesitamos maestros comprometidos con los aprendizajes, que se desempeñen en un buen clima institucional liderado por los directivos. Y no solamente hablo de ese clima institucional llevado a las instituciones, sino a toda la comunidad educativa, incluidos padres y estudiantes. Es necesario que cada uno de estos componentes educativos se sientan parte de una familia, ¿no? Que es la familia educativa, que se sientan respaldados, que se sientan apoyados por sus autoridades y por estos líderes educativos. Ahora, y una última que considero importante, que tiene que ver con mi experiencia, es que los maestros y directivos tienen que tener una libertad de acción. Tienen que ser creativos, tienen que innovar, tienen que experimentar, tienen que investigar. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que vayan generando nuevas prácticas, que se sientan seguros de lo que hacen porque son ellos los que lo están viviendo y lo están experimentando. Y es así como van a llegar al éxito del logro de los aprendizajes. Para mí no es importante darles el paso a paso. Ellos lo tienen que descubrir y ellos lo tienen que vivir. Lo otro solamente logra un estresamiento y una inseguridad y desconfianza sobre lo que están haciendo. La pandemia ha erosionado la dimensión socioemocional de los estudiantes, situación que podría frenar los procesos de aprendizaje. ¿De qué manera se está asumiendo esta problemática a nivel de directivos y docentes? Sí, verdaderamente la pandemia nos ha dejado muchos problemas y sobre todo en la dimensión socioemocional, y definitivamente afectan los aprendizajes en el aula de los estudiantes. Hoy en día y desde el año pasado hemos visto que no solamente en los estudiantes, o sea, todos los actores educativos han mostrado ciertos niveles de inestabilidad, digamos, de agresividad que hemos tenido que ir calmando paulatinamente. Han habido muchos conflictos en el aula justamente por estos niveles de ansiedad, quién sabe, que han producido el aislamiento. Es muy difícil en el aula, ha sido impulsar nuevamente el trabajo en equipo. El que los estudiantes logren compartir los materiales y de trabajar por un objetivo común, ¿no? El que lleguen a acuerdos, al diálogo, e incluso se ha observado muchos casos de estudiantes que quisieron quitarse la vida y algunos lo lograron, lamentablemente, ¿no? Entonces es prioridad uno esta atención. Se ha considerado en el diagnóstico, se ha considerado en la planificación y en la actualidad se viene trabajando con los profesionales adecuados para esta atención en los casos más graves, casos de psicólogos, algunos derivados a psiquiatra, los colegios que tienen asistencia social están haciendo uso, son muy pocos, pero se está uniendo esfuerzos por atender esta dimensión socioemocional. En estos últimos tiempos se viene trabajando el aprendizaje basado en proyectos. Para usted, ¿estos proyectos se adaptan mejor a los procesos de aprendizaje desarrollados en su institución educativa? Bien, yo considero que sí, los proyectos son importantes. Es una forma de planificación que nos permite lograr aprendizajes significativos. Los maestros deben considerar esta opción en coordinación con sus estudiantes, pero también para ello es necesario considerar las condiciones que tiene la institución educativa para poder implementar los tipos de proyectos que deseen ejecutar. ¿Qué soportes o estrategias se están implementando en su institución educativa o se propone a desarrollar para lograr una convivencia
o buenas relaciones entre los actores de la escuela? Primero, tenemos que considerar que necesitamos realizar una gestión educativa participativa, una gestión educativa democrática que permita unir al personal, ¿no? Una gestión integradora que una a toda una institución y a todos sus actores. Y no solamente debemos hablar como institución educativa, sino lograr una buena convivencia con todos los actores educativos. No solamente hablamos del personal de una institución, sino lograr una buena convivencia entre los estudiantes, de respeto, de participación, de compartir, como también una buena convivencia de los padres de familia y esa interrelación entre estos actores que forman la comunidad educativa. Hoy en día vemos a muchos estudiantes hiperactivos, algunos con cierta agresividad, padres igualmente. Entonces, ¿cómo logramos nosotros esta convivencia? La escuela no solamente forma estudiantes, también forma a los padres de familia según la mística institucional. Y entonces se debe trabajar en función de estos valores. No descuidemos eso y tener los maestros y los directivos, no debemos cerrar los ojos ante ciertas actitudes negativas, tanto de estudiantes como de padres. Necesitamos puntualizar y llamar la atención, tomar acciones correctivas. Sin embargo, a veces, no a veces, siempre, en los últimos tiempos dejamos pasar este tipo de actitudes que van creciendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre los maestros nos sentimos respaldados y apoyados por las autoridades educativas. Siempre ante una denuncia de agresión, ante una situación de agresión física o psicológica, cuando las cosas llegan a mayores, el maestro se ve involucrado en este tipo de denuncias. El directivo se encuentra involucrado en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que debemos trabajar en esta parte para poder ir formando a los futuros ciudadanos de nuestra sociedad, pero desde una gestión democrática, participativa, integradora, con la cual también tiene mucho que ver el liderazgo directivo. ¿De qué manera se vienen implementando estrategias o acciones para lograr una institución educativa de tipo inclusiva e intercultural? En realidad son de corte transversal. En Moquegua, toda acción o intervención debe considerar este tipo de características de la educación inclusiva y de la interculturalidad. En el 2022, en diciembre del año pasado, se ha culminado y aprobado el proyecto educativo regional que considera como una política en sus lineamientos generales este tipo de implementación. También tiene una política muy importante que es la educación inclusiva en toda la amplitud de su extensión, que tiene que ver con la accesibilidad al servicio educativo. Y no solamente habla de la época escolar, sino para todas las edades y en todos los servicios. También de la educación intercultural. Hay otra política interesante que también faculta para ir implementando progresivamente toda la parte física que conlleva la educación inclusiva, como el caso de las rampas y demás características importantes que conlleva en la infraestructura, por ejemplo, para la atención de la educación inclusiva. En la actualidad, ¿usted cómo percibe la relación de la escuela con la comunidad indígena o comunidad local? Aún esta relación está muy cerrada. Tenemos que comprender
que la escuela ha sido creada para formar al ciudadano de una comunidad. Entonces, por lo tanto, esta escuela tiene que relacionarse más con esta comunidad. Debe abrir sus puertas, salir de las cuatro paredes del aula y lograr aprendizajes en esta interrelación. Invitar a sus autoridades, invitar a sus personajes, a sus personajes históricos que puedan compartir costumbres, historia en nuestros niños. Pero no solamente podemos salir al aula, podemos traerlos al aula y tiene que haber esta interacción entre la comunidad. Últimamente vemos que las escuelas, los aprendizajes se desarrollan solamente en el aula. Eso también tiene que ver con la responsabilidad que tiene la escuela al sacar estudiantes del colegio, ¿no? En cuál es el comportamiento, esa responsabilidad de desempeño que tiene el estudiante cuando sale fuera del aula y cómo los trasladamos, las medidas de seguridad y también los recursos económicos que requiere sacar a los estudiantes fuera del aula, ¿no? Pero sí estoy muy de acuerdo en que la escuela tiene que abrirse y no ser una institución cerrada. Los padres y madres de familia y los cuidadores desempeñaron un apoyo importante en la educación remota. En este retorno a la presencialidad, ¿cómo mantener esta participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hace algunos años tuve una hermosa experiencia con la Fiscalía de la Familia, justamente en esta escuela donde estamos. La Fiscalía de la Familia vino y capacitó a los padres de familia sobre sus deberes, sobre sus responsabilidades con sus hijos y con la escuela, que está desde la Constitución Política del Perú. A su vez, la escuela siempre hace una detección temprana de aquellos estudiantes que tienen problemas en el aprendizaje, que tienen problemas de comportamiento, problemas socioemocionales, y se los atiende buscando apoyo en diferentes instituciones y con diferentes profesionales que siempre están dispuestos a apoyar. Una vez hecho esto, se hace una primera citación por escrito al padre de familia, se le dice cuál es el problema que está teniendo su estudiante con los aprendizajes, pero también se le da un paquete de recomendaciones para poder superar esta situación y que él, con su apoyo en la casa, debe implementar. Se da un tiempo prudencial para esta implementación y se observa si es que hay avances positivos o no. Si no hay avances positivos, el padre de familia recibe una segunda notificación y se le pregunta por qué es que no hay avances positivos y se le vuelve a recomendar la implementación y apoyo desde la casa para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Si no hay un avance, recibe una tercera notificación, pero ya con un informe a la Fiscalía de la Familia, porque no está cumpliendo con sus responsabilidades paternas y su compromiso con la escuela y con su hijo. Entonces, en esta experiencia que hemos tenido, es que ningún padre ha recibido una tercera notificación. Todos se esforzaron y cumplieron en la primera y en muy pocos en la segunda notificación. Esta vez logramos un compromiso de apoyo desde el hogar y de todos los padres. Y logramos también que nuestros estudiantes logren al 100% sus aprendizajes. Esta escuela fue, con esa experiencia, logró el primer lugar en
en las evaluaciones S en los años 2013, 2014 y en los años sucesivos que se ha puesto esta práctica. Entonces es muy importante el compromiso y apoyo desde el hogar. Es muy importante un trabajo en las tres dimensiones: la escuela, el maestro y los padres de familia para lograr estos objetivos. ¿Qué habilidades requieren fortalecer los docentes en su desarrollo profesional en un contexto post-pandemia? Yo lo plantearía en dos partes. Hablando de maestros, necesitamos desarrollar habilidades, por un lado, para poder atender toda esa problemática socioemocional que afecta a nuestros estudiantes. Y también hay que tener en cuenta que las características de nuestros estudiantes hoy no son las mismas características de nuestros estudiantes de hace un decenio o más, que somos, como hemos sido formados, la mayoría de la población docente en la actualidad, ¿no? Entonces ahí hay que fortalecer eso. ¿Cómo atendemos? ¿Cómo nos relacionamos? Y nos dirigimos a estos estudiantes que ya son de una era digital, pero los maestros no, somos migrantes digitales. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también desarrollar habilidades al 100% de todos nuestros docentes para uso de la tecnología en el logro de aprendizajes. Tenemos que tener este dominio. ¿Cómo aprovechamos estas herramientas que ya las tenemos en el aula en la región Moquegua y sacarle el máximo provecho mientras esté vigente, porque la tecnología se vuelve obsoleta muy pronto? Por otra parte, me dirijo a las habilidades que deben tener los directivos. Los directivos no solamente deben ceñirse a un trámite de documentación. Recibo normas, recibo directivas y remito informes e informes. El liderazgo directivo va mucho más allá de eso. El trabajo directivo tiene que ver con conocer cuál es su realidad, cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades y tener criterio para tomar decisiones y decir: esta norma, esta directiva responde a mis problemas, me soluciona las necesidades que tengo, la problemática que tengo. Si es así, la aplicamos, y si no es así, ¿para qué la hacemos? Entonces, ese criterio y esa toma de decisiones son importantes. Necesitamos fortalecer este tipo de capacidades, no solo en los directores de instituciones educativas, sino también en los que están en las instancias de gestión, los directores de UGEL y DRE. Son los primeros que tenemos que conocer, como nuestra palma en nuestra mano, como nuestros hijos, cuáles son las problemáticas y las necesidades de nuestro personal educativo. Hay algo que hay que resaltar y hacer conocer. Por ejemplo, nuestra población docente, en su mayoría, ya está arriba de los 50 años. En la mayoría de los colegios, por ejemplo, de la zona urbana. Un maestro que está arriba de los 60, que ya ha estudiado incluso su maestría, algunos pocos doctorados, por más que se lo capacite, por más que se apliquen nuevas y nuevas reformas, que ya ha pasado por muchas, este maestro siempre va a volver a lo que fue su formación inicial y no se va a ver cambios en su desempeño, o muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, hay que pensar en la población docente de esta edad. Imagínense un docente de esta edad en el nivel inicial o en los primeros grados de la educación primaria. Ya nuestros niños necesitan una vitalidad del maestro joven. El dinamismo de ese maestro es importante para un estudiante adolescente y hay que considerar esta problemática que tenemos.
Otro problema que observo es que hay muchos directivos de mi generación, por ejemplo, soy directora por más de 20 años. Hoy hay muchos directivos que han culminado su etapa de ser director y han regresado después de 20, 25 años al aula. A ese director le cuesta mucho, después de estar tantos años en la gestión, volver al aula. Sí, puede ser recordar su vocación, por qué fue maestro, pero ya esa vitalidad de joven ya no la tiene. Entonces, necesitamos reflexionar por este tipo de situaciones que se han venido presentando y pensar cuáles podrían ser esas posibles soluciones para los maestros. Muchas gracias, profesora Liliana, por sus aportes. Le invitamos a sus palabras finales. Bien, quiero agradecer a la Universidad Pedro Ruiz de Montoya, a la Red Peruana de Edugestores, a todos los maestros y directivos, presentes, y sí instar a todas las comunidades educativas, a los docentes, a ponerle todo el esfuerzo, el empeño para lograr aprendizajes de nuestros estudiantes y avanzar muy comprometidos con nuestro sector de educación. Muchas gracias a todos ustedes y yo sé que podemos lograr todo lo que nos proponemos.